Cruzando el Pumarejo, quien venga del Magdalena encuentra una tierra buena de esperanzas y festejo. Así yo me encuentre lejos, siempre en mi vida es presente, por toda tu alegría y tu ambiente, tus milleros, tus cumbiambas, unos versos pa' curramba y la nobleza de su gente. Cimentada a orillas del río Magdalena y próxima al Mar Caribe, desde sus orígenes Barranquilla vio de frente al mundo a través del comercio que se dinamizó con la llegada de inmigrantes y extranjeros que venían de todas partes. Barranquilla fue denominada la Puerta de Oro de Colombia precisamente porque fue por nuestro puerto que ingresaron miles de extranjeros que veían en esta ciudad un lugar lleno de oportunidades, pero también porque fue por el río Magdalena que ingresó la modernidad, el progreso y el desarrollo al país. El comercio en general es una de las principales actividades de la ciudad. Antes de la independencia ya Barranquilla comienza a aumentar su población y la actividad más importante era el comercio. El comercio con barquetonas, con canoas, a través de la ciénaga, que ahora es un caño. No se ubica en un lugar central como el Paseo Bolívar, donde estamos en este momento, y uno se encuentra que el dinamismo que tiene el comercio es, digamos, parte de la esencia misma de la ciudad. Una vez ya que fue independiente Barranquilla, ya fue aumentando el comercio. El problema es que no teníamos salida al mar, porque el río impedía la salida al mar. Y Barranquilla buscó en Sabanilla, el puerto más cercano. Esto es una ciudad que nace a partir de haber recibido a miles de extranjeros que veían en esta ciudad un lugar lleno de oportunidades. Aún persisten y tenemos estas compañías que en su mayoría son propietarios los extranjeros, y estas compañías están llamadas a crecer, pues esto ha ido heredándose de generación en generación. Si uno analiza históricamente, digamos, los grandes conglomerados del siglo XIX de Colombia, nos damos cuenta que los pueblos más desarrollados eran los que estaban a la orilla del río Magdalena, porque era el modo de transporte más importante que existía en esa época. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los pueblos que estaban localizados a la orilla del río Magdalena eran los pueblos que se desarrollaban, encontramos otros Barranquilla, Monpó, Maganguel, Banco, etc. Y finalmente en 1843 más o menos lograron que Sabanilla tuviera permiso para importar y exportar mercaderías del exterior. Y con ese permiso de Sabanilla ya el dinamismo creció porque comenzaron a llegar bastantes extranjeros, ingleses, norteamericanos, alemanes, sobre todo, ¿no?, italianos, y comenzaron a instalarse acá, en estas calles, ¿no?, alrededor de la Plaza de San Nicolás, que era, por decirlo así, el centro. Recordemos que Barranquilla debe su surgimiento a finales del siglo XIX por su particularidad en la localización geográfica. Es el único puerto en la región Caribe de Colombia que tiene fácil acceso al río y al mar, y también en instalaciones aeroportuarias. Es así como el comercio de importaciones y exportaciones de Colombia se dio paso obligado por las puertas de Barranquilla. Esta actividad, que con los años se volvió más productiva para la zona, hizo que la ciudad fuera reconocida como la Puerta de Oro del país. La situación geográfica de ser el único posible puerto de salida, eso sí fue decisivo, porque no había otra manera de exportar y de importar. Hoy la situación es muy distinta. Ya a mediados del siglo XX, Buenaventura, Panamá, Barranquilla perdió esa situación de ser la única posibilidad de comercio exterior colombiano. Ahora son muchos los puertos y son otras las actividades económicas. En la actualidad, y aunque la participación de la ciudad ha perdido la fuerza que históricamente ha tenido, Barranquilla tiene la oportunidad de mirar nuevamente la industria mundial de frente gracias a los procesos de Tratado de Libre Comercio que Colombia ha emprendido, ya que ante una tendencia global de acuerdos comerciales, el país, identificado entre las 12 potencias emergentes mundiales, no puede quedarse por fuera. Los tratados de libre comercio son acuerdos bilaterales o pueden ser multilaterales entre países, mediante los cuales ellos acuerdan un proceso de desgravación arancelaria y liberación de los rubros del Código de Aduanas
en forma tal que impulsan la liberación comercial. En el caso de Colombia existen una serie de acuerdos que ya están suscritos. Colombia tiene acuerdos con Canadá, tiene acuerdos con Centroamérica, con el Caribe, con Mercosur, con Chile. Más recientemente, en el país entró en vigencia el que podría ser el principal tratado de libre comercio que Colombia haya suscrito. Este convenio con Estados Unidos, la primera potencia económica mundial, obligatoriamente hace cuestionar cuáles son las oportunidades reales con las que cuenta Barranquilla, no solo para ser competitiva, sino para ser exitosa en este escenario. Barranquilla, su historia ha estado ligada al desarrollo del puerto y evidentemente esta es una gran oportunidad que se le presenta, ya que es el territorio que presenta mayores facilidades desde el punto de vista logístico y de transporte para aprovechar la potencialidad que implica el tratado. Para Estados Unidos es el mercado número 22 en términos de exportaciones de Estados Unidos al extranjero, a Colombia. Y realmente pensamos con el TLC este número va a bajar y se va a meter entre los primeros 15 quizás. Y realmente dado que los mercados son complementarios, no o sea, Colombia produce cosas que nosotros no producimos y viceversa. Pensamos que hay un gana-gana en ese sentido y que podremos aumentar nuestras exportaciones a Colombia cuando no tenemos aranceles en la mayoría de los productos. Barranquilla, por nuestra posición geográfica de privilegio, está llamada a jugar un papel de liderazgo en todo este proceso de internacionalización de la economía colombiana. Estamos ubicados al lado de la desembocadura del río Magdalena y al frente tenemos el Mar Caribe, un desarrollo portuario que conecta al país con el mundo. Nosotros estamos más cerca del mundo, más cerca de los países que han sido los países clientes principales de Colombia. Nosotros el hecho de tener esta posición y de estar, inclusive de tener 3 puertos en la costa, estamos costa Caribe y podemos beneficiarnos no solamente del puerto nuestro, sino del puerto de Santa Marta, que es un puerto altamente competitivo, y del puerto de Cartagena. Barranquilla puede tener una oportunidad histórica, pero es solo eso, una oportunidad, en el sentido de que todo va a depender de en qué medida el gobierno local, los empresarios y los ciudadanos la aprovechen. Sumado a la posición geográfica que tenemos por estar más cerca del Caribe, de Centroamérica y de Estados Unidos, con quien se firmó el TLC, nos hace definitivamente que tengamos esa ventaja comparativa con el resto del país. Sumado a esa posición privilegiada, la ciudad debe ser clara en que el desarrollo económico necesita de inversión pública y privada que dinamice el comercio en el país y atraiga la participación extranjera, que en el caso de Barranquilla ha sido determinante desde sus orígenes. Sin embargo, hoy en día el Caribe ha cambiado, tiene muchas cosas que ya no son las mismas de hace 20 años, temas como por ejemplo la mejor calidad de sus gobiernos locales, temas como por ejemplo la gran mejora en los puertos desde la región Caribe, temas como la mejora en la educación superior, donde la Universidad del Norte es un claro ejemplo que ya empieza a producir el tipo de profesionales que necesita el empresariado, las empresas locales. Entonces, todas esas condiciones, más una buena alianza entre las entidades territoriales, las alcaldías, gobernaciones y ese empresariado y esas universidades, lo que le va a permitir es que esta vez sí sea claro que ciudades como Barranquilla y Cartagena claramente muestran posibilidades de atraer grandes cantidades de inversión local e internacional para que sirvan de plataforma de exportación hacia mercados como los Estados Unidos, Canadá y esperamos próximamente la Unión Europea. Y ese mismo empuje, ese mismo espíritu emprendedor es lo que hoy nos va a permitir aprovechar con mucha fuerza todas estas oportunidades que presentan la firma de los tratados de libre comercio. ¿Qué se necesita? Digamos, ante esta coyuntura de firma de tratados de libre comercio, las empresas tienen que estar bien ubicadas, tienen que aprovechar que hay unos tratados que les va a permitir beneficiarse de unas menores tarifas en aranceles, tanto de importación como de exportación hacia esos destinos, para atraer o traer al destino materia prima con unos costos competitivos, poder fabricar aquí y exportar a estos mercados con los que Colombia tiene tratados de libre comercio. Entonces, en la medida que nos mostremos como un gobierno serio, un gobierno con el menor número de trámites,
un gobierno que ofrezca reglas de juego claras, eso sin duda va a incentivar la empresa privada y por supuesto la inversión extranjera. Nosotros desde ProBarranquilla hemos venido apoyando diferentes empresas a nivel nacional e internacional desde el año 2002 interesadas en invertir en Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Hace unos 3 años empezamos ya una labor, llevamos 10 años como agencia de promoción de inversiones, pero hace 3 años empezamos una labor proactiva, donde empezamos con unos sectores estratégicos que en ese momento se decidieron que eran los sectores de tercerización de servicios o call centers y data centers. Segundo, el tema de logística y transporte. Tercero, el sector de ciencias de la salud. Y hemos ido avanzando en cada uno de ellos, buscando identificar empresas a nivel nacional e internacional que estén interesadas en invertir en Barranquilla y en el Atlántico en estos sectores puntuales. Pero más allá de lo que hoy existe en Barranquilla, lo que tenemos es que generar las condiciones para que sigan llegando nuevos extranjeros, para que vean que en esta ciudad hay reglas de juego claras y sin temor a equivocarme, me atrevería a decirte con toda seguridad y total convencimiento y convicción de que Barranquilla es hoy la ciudad con mayor potencial de crecimiento que tiene el país. Además de esta iniciativa de identificar los sectores de inversión, la ciudad comienza a alistarse en 2 frentes: las vías de acceso que permitirán el ingreso del transporte de carga y el aprovechamiento del río Magdalena y las zonas portuarias que permitirán el ingreso del comercio exterior. En estas líneas destaca la construcción del puente Alberto Pumarejo y el puerto de aguas profundas. Actualmente nos encontramos en un proceso de diseños, de estudios técnicos, donde quedará plasmado sobre todo el detalle de ingeniería de lo que debe ser el nuevo puente Pumarejo. Este estudio tiene un valor de 11.000 millones de pesos, próximamente estará listo y suponemos que debe arrojar un valor total la obra de los 500 a 600.000 millones de pesos. Adicionalmente, obras de dragado, obras de infraestructura que van a permitir una navegabilidad desde el interior hasta la desembocadura. Y nosotros aquí internamente en la ciudad tenemos nuevos proyectos, nuevos puertos, concesiones que se han ido otorgando a lo largo de estos años y que por fin van a entrar en operación, y especialmente el puerto de aguas profundas que estaría ubicado en la desembocadura del río sobre el Tajamar Occidental en la margen derecha, que permitiría unas profundidades ilimitadas, buques de gran calado, incluso buques hasta de 150.000 toneladas, que permitiría un mayor comercio de carbón, pero también podría convertirse en un gran hub para el Caribe. Es una inversión aproximadamente en su etapa inicial de 150.000 millones de pesos y en una segunda fase terminaría en los 300.000 millones de pesos. Barranquilla tiene en el mediano plazo retos muy grandes que afrontar frente al tratado. En primer lugar, debe resolver el tema de los accesos viales cómodos, amplios y seguros a sus instalaciones portuarias. Ahora la mayoría de las ciudades tienen que adoptar próximamente nuevos planes de ordenamiento territorial. Eso va a ser crítico para el desarrollo de la ciudad. ¿Dónde va a ser el futuro desarrollo industrial, comercial? ¿Dónde van a estar las zonas francas? ¿Dónde se va a desarrollar la vivienda de interés social? ¿Dónde vamos a fortalecer la capacidad de oferta, de recreación de las ciudades? La ciudad necesita prepararse. Se ha venido preparando ya hace 5 años, pero necesitamos todavía una mayor preparación para poder atender todos estos retos que vienen con la firma de los tratados, no solamente con el tratado con Estados Unidos, sino los demás TLCs que se firmen, y adicionalmente, como consecuencia de estos tratados que estamos viendo, que Barranquilla ha venido recibiendo la relocalización o la instalación de nuevas empresas en nuestra ciudad, no solamente de Colombia, sino del resto del mundo. Nosotros demandamos una mayor infraestructura de vías, nosotros necesitamos mejor vías de acceso al puerto. Para Colombia yo creo que el reto es identificar nichos en ese mercado de 300 millones de consumidores con un per cápita de más de $45.000 anuales. Hay sectores en la industria como el sector
de las confecciones, como el sector metal mecánico, como sectores que, de la parte de marroquinería, de calzado, de agroindustria, todo lo que es agricultura tropical. Igualmente vamos a tener temas de reforestación que se pueden beneficiar muchísimo igualmente. Ahora, para Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos es el desconocimiento del potencial del mercado de Colombia. Tienen muchas vías que hay que reparar, construir, puertos, modernizar, aeropuertos. Porque recuerden que buena parte de las inversiones no se dan simplemente porque uno está al lado del mar o de un río, tenga un buen puerto, sino la calidad de la seguridad, la movilidad, los colegios, los centros de recreación. Y en ese sentido Barranquilla tiene una gran ventaja sobre muchas otras ciudades. Entre estos retos que expertos y la gobernación local han identificado, no puede faltar la educación, ya que es la base para formar a los profesionales idóneos que le harán frente a este contexto de mercado internacional, principalmente porque uno de los impactos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se encuentra en la formalización laboral que se espera se refleje en la reducción del desempleo. Pero en materia de formalización, ¿cuál es la herramienta clave para poder reducir estos altos índices de informalidad que presenta la ciudad? Educación. Si no educamos oportunidades de educación superior para nuestros jóvenes y seguimos lanzando a estos bachilleres recién graduados al mercado laboral sin ningún tipo de preparación, lo más seguro es que terminen en la informalidad porque no tienen posibilidad de encontrar un trabajo digno, formal ni de calidad. La ubicación estratégica no sería nada si no tuviéramos dos cosas: una infraestructura deseable o una infraestructura acorde con las necesidades de los empresarios, y dos, un talento humano cualificado. El que tengamos aquí más de 80.000 personas o estudiantes estudiando en el Departamento del Atlántico, Educación Superior, nos permite ver que hay un potencial humano importante para que cuando lleguen nuevas empresas cuenten con ese capital humano que tanto requieren. ¿Qué estamos haciendo para esto? Llevando las universidades a los barrios. Un convenio que estamos firmando entre ICETEX, Ministerio de Educación y Alcaldía con universidades privadas, en donde el 75% de la matrícula se les garantiza a estos estudiantes y mediante un crédito ellos les toca financiar el otro 25%, pero adicional a esto les estamos dando un subsidio semestral de 650.000 pesos para el transporte, para los libros, para cualquier gasto que tengan que incurrir. Desde el punto de vista de la educación, yo creo que la ciudad ha avanzado, las coberturas han mejorado bastante, y aunque tenemos unos niveles de bilingüismo mayor que otras partes del país, tenemos que mejorar mucho la calidad de la educación primaria, secundaria, especialmente pública, y también a nivel universitario. Tenemos muchas universidades, pero estas deben hacer esfuerzos en incrementar su calidad. Con los trabajadores de la construcción nosotros nos encargamos en alianza con el SENA de capacitarlos en las nuevas tecnologías precisamente para hacerle frente a los retos que tiene la ciudad en construcción. Por ejemplo, desde el punto de vista de nuestros constructores afiliados, nosotros también emprendemos acciones con ellos de capacitación, entregarles información acerca de cómo es la tendencia en el mundo en cuanto a las edificaciones, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología de punta, sino en que las construcciones se hagan de una manera amigable con el medio ambiente, que esto es una tendencia mundial y de la cual no podemos estar ajenos acá en Barranquilla. Desde el pasado 13 de mayo, Colombia está presta al ingreso del comercio norteamericano. Con ello, no solo Barranquilla, sino todas las ciudades de la región están frente a un escenario que aún tiene mucho por definir. Bueno o malo, aún es pronto para pronosticarlo, pero cierto es que el reto nos concierne a todos. Y en este momento, la capital del Atlántico tiene la experiencia en materia de apertura para tomar su propia historia como un referente para definir qué hacer en los próximos años. Ella tiene la ventaja de que como ella nació a finales del siglo XIX, prácticamente para atrás no tiene historia. Por lo tanto, es una ciudad donde todos los que han llegado han encontrado acogida. Y yo creo que eso es una ventaja potencial tremenda.